doctor Carlos Soler, el gran experto en seguridad, a quien le damos la bienvenida. Estas últimas jugadas del presidente Carlos, ¿para dónde están conduciendo a nuestro país? Mario, hay mucha tela por cortar. Yo pienso que el país tiene graves problemas de cohesión, de falta de liderazgo del presidente de la República, que desde la Constitución prevé que es la persona que aglutina y todas las fuerzas vivas de la nación. Por el contrario, uno ve con preocupación que avanza 2 pasos, se devuelve 3, vuelve y arranca 1, dice que termina los diálogos con grupos armados ilegales, luego viene una andanada de cartilla, viene una andanada de ataques terroristas, y esos ataques terroristas hacen que la población asustada aparezca algún líder diciendo que por qué no vuelven a negociar, y entonces aparecen 2 o 3 senadores por allí y el alto comisionado a decir que van a volver a mirar, y entonces salen con una buena noticia que nos vamos a volver a sentar, parece rogándole a los terroristas, y esta posición de debilidad más la debilidad inducida hacia la fuerza militar y policial por haber destruido sus sistemas especiales de mando y control. El primero, pues sacó 76 generales de policía y fuerzas militares. Eso es mando y control, entonces se perdió la experiencia de muchos temas. No estoy diciendo que quienes quedan no, pero hay procesos que se tienen que ir madurando en el tiempo, y acelerar un proceso de estos de esa manera es como sacar adelantada una cosecha, entonces de pronto la fruta no sale de la calidad que se requería. Otra cosa es el sistema de helicópteros. Tenemos el 65% de toda la flota de helicópteros de fuerza militar en tierra, es decir, toda la flota de Mi-17, 19 helicópteros en tierra total, los aparatos rusos que movían 40 hombres o que nos movían toda nuestra capacidad de alimentación, abastecimiento, no está. Prohibir los bombardeos fue entregarle la ventaja estratégica. Lo que más miedo le tienen los grupos armados ilegales es una bomba de 500 libras en un campamento de noche. Entonces, al restringirlo, bajo el cuento de que de pronto qué tal que haya un menor, entonces no reprochan el grupo armado ilegal que reclute menores y les ponga un armamento, los uniformes, que cometa el crimen de guerra de reclutamiento forzado, sino que invierte el concepto moral y ético y le traslada esa responsabilidad al Estado. Entonces se amarra y le deja entonces el territorio libre. Y por último, 9 decretos que firmó hace 2 años largos de cese al fuego, de los cuales quedan vigentes 2 y el resto, pero no hay una orden clara de pasar a la ofensiva, que es lo que uno extraña. No hay una orden clara el modelo es negociar en medio del conflicto. Entonces, si de allá para acá me hacen duro, de aquí para allá empujo con la fuerza del Estado más duro para que terminen sentados en la mesa. Eso no está pasando, Mario. Entonces la gente se siente desprotegida, y lo que a mí me está preocupando, yo lo tengo que decir de manera clara como lo he escrito, es que empezamos a ver la justicia por propia mano, y eso es el fracaso de fondo del Estado Social de Derecho. Artículo 2 de la Constitución Política, los fines del Estado, y el tercer fin del Estado es garantizar la seguridad. Entonces, allí cuando no sucede eso, la gente se va cansando, y cuando uno ve que cogen al tipo atracando por tercera vez, o al que intenta violar, y lo van agarrando y le van dando esa leñera, o lo van casi matando, muchos a veces sentimos que, que qué bueno, que por fin, pero eso lo que trae de fondo es el fracaso del Estado de Derecho, porque eso deben hacerlo los jueces y debe hacerlo la policía. Pero cuando la policía lo captura y lo sueltan, vuelve y lo captura y lo sueltan, la comunidad reacciona de esa manera y se vuelve el viejo este. Y eso está pasando, Mario, en todos los escenarios, en lo rural y en lo urbano. La gente se está empezando a mamar de que la empiecen, discúlpeme la expresión, a secuestrar y a extorsionar como hace 20 años, y la gente comienza a reaccionar. Y si la fuerza pública no tiene la capacidad de enfrentar con todas sus capacidades, porque las tienen desmejoradas y amarradas, al grupo, así salgan demagogos a decir 1000 cosas y a publicitar 2 o 3 resultaditos, es que la dinámica operacional es otra cosa. La dinámica operacional es entrar a arrodillar a los grupos armados ilegales que no puedan andar libres por el país y que siempre sientan el miedo de que los están persiguiendo. Hoy
los grupos armados ilegales no sienten que los persiguen. Y al no sentir que los persiguen, usted ya los ve gorditos, uno ya los ve en camionetas Toyotas gorditos con fusil, o sea, ya no les da miedo, haciendo todo el billete del mundo con el tema del narcotráfico. Entonces, ¿qué van a querer negociar? Cuando ellos no sienten que los persiguen, allí está el problema, Mario. Y allí es donde la sociedad empieza a mirar otros caminos que nunca han terminado bien, que es empezar a tratar de armarse y empezar a tratar de responder. Gravísimo para el pueblo colombiano. Y para allá va Gustavo Petro, para mantener al pueblo asustado y luego quién sabe con qué barbaridad salir. Estamos perdiendo la capacidad de asombro. Doctora Lucía Nader Mora. Doctor Soler, con los muy buenos días. Una de las cosas que a uno le llama muchísimo la atención es que Colombia tiene como país todas las condiciones para ser un muy buen país. Tenemos unos climas excelentes, tenemos unas tierras muy productivas, es decir, tenemos una serie de condiciones. Sabemos que históricamente pues han existido desbalances, inequidades, injusticias enormes. Uno a veces no entiende, por ejemplo, esas posturas irracionales de estar permanentemente metidos en una guerra sin fin que no la gana nadie. ¿Usted cuál cree que sería, digamos, la estrategia para que en Colombia pudiéramos tener paz y convertirnos en uno de esos países que tiene tanto para dar en el mundo y que definitivamente estamos, como se dice vulgarmente, pues en la olla más profunda? Doctora Lucía, un placer saludarla, mil gracias por digamos, como esa postura. Mire, lo que uno tiene que hacer es pensarse en un país donde la brecha que tocas de desigualdad social se reduzca bastante. Para que eso suceda, toca hacer lo que han hecho países como India, hacer mucha inversión en temas de seguridad. Pero ahí es donde todo se empieza a volver cíclico o contracíclico. Porque si yo quiero tener no existe una manera diferente de salir del tercermundismo, del subdesarrollo o país en vía de desarrollo, que invertir mucho en educación, que invertir mucho en nuevas tecnologías, que invertir en el campo. Recuerdo algún capítulo de algún programa de gobierno hace 20 años que decía vías, puertos y aeropuertos para salir al mundo. Colombia, despensa agroindustrial del mundo. Entonces tenemos todas las maravillas para que este fuera un país mucho más adelante que Brasil, un país que liderara los BRICS, pero ¿qué es lo que sucede? No hay recurso en el bolsillo derecho que venga del bolsillo izquierdo. Si no hay seguridad, eso es un trinomio perfecto, si no hay seguridad, no hay inversión. La gente no coloca su dinero en el banco que se está quebrando. Desafortunadamente los países en vía de desarrollo o tercermundistas requieren de la inversión extranjera. Para que haya inversión extranjera solo miran dos cosas. Primero, que no haya riesgo jurídico y segundo, que la seguridad esté garantizada. A medida que la seguridad se deteriora, los inversionistas cogen su platica y se van para Centroamérica y les van para Salvador o se empiezan a ir hacia lugares donde su dinero les rente más y que les garantice la seguridad. Cuando eso sucede, la economía se contrae y al no ver, incluso los inversionistas colombianos, tampoco dicen yo tengo mi dinero pero yo no voy a frenar o empiezo a sacar como en el Valle del Cauca cultivos grandes de caña hacia Centroamérica porque están buscando una oportunidad si el país se les descuaderna. ¿Qué sucede con eso? Pues que no se genera empleo, o sea, la mano de obra no funciona, no se requiere. Dos, al haber desempleo y no haber recursos, la pobreza crece muchísimo, es decir, la brecha en lugar de cerrarse se abre más. Tres, el conflicto armado interno como en Cali, el caso vamos a hablar de Cali, o Medellín. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el conflicto tan fuerte en el Bajo Calima que se llevan 2 años acabándose entre el ELN y las AGC y tienen las lo más llamadas autodefensas arrinconadas allí en Buenaventura, ya vienen, los sacaron del Chocó, y esa gente que ya sufrió 20 años o 30 años, que le mataron a un niño, que le reclutaron a una niña, esas personas de los estratos más bajos, ¿a dónde vienen? A Cali. ¿Y qué pasa en la costa pacífica, ya sobre Magui, Payán y todo? Toda esa gente de ese conflicto entre ELN y ya es con FARC,
se desplazan ¿hacia dónde? Hacia Cali. Y tenemos 700.000 personas viviendo en este tema, la invasión más grande que tenemos en casi Colombia, después de la de Montería, de Cantagallo, en Cantaclaro. Entonces la tenemos en el Valle del Cauca, a orillas del río, en el jarillón del río Cali, invadiendo una mano de obra, entrando en confrontación allí con los dueños de la tierra, invadiendo sin servicios públicos, en una pobreza extrema, en un estado de necesidad que dan ganas de llorar, pero todo producido por el conflicto. Es decir, vuelvo y doy la vuelta. No, y allí no van a conseguir trabajo, pero por lo menos no los matan. Miran a ver qué hacer. Y ese mirar a ver qué hacer hace que el gobierno local, Cali, departamental, Valle y nacional, deje de producir y ganar dinero para el bolsillo izquierdo, que se llaman impuestos. No más impuestos, no. Más gente pagando impuestos porque está produciendo, que hace que ese bolsillo lleno pueda reinvertir en educación, reinvertir en cerrar la brecha social, en desayunos subsidiados, en casas de justicia que desarrollen los temas más desde lo social que desde la fortaleza del Estado, sino más bien amigable composición. ¿Y qué más? Técnicos, los temas técnicos y la inversión en tecnología, en programadores, todo este tema no hay. Es decir, vuelve y da la vuelta contracíclico. Mientras persista el conflicto, no va a haber inversión. Mientras no haya inversión, no vamos a salir del subdesarrollo, porque estamos acabando con los inversionistas extranjeros, acabando con la mano de obra colombiana y colocando en situación de vulnerabilidad a los más vulnerables. El que tenía 20 hectáreas allá en Maguipayán o 30 hectáreas allá sobre la parte del Bajo Calima y hacía su comidita y vivía de una manera digna, hoy está trasladado a Cali o a Medellín o a Bucaramanga. Y súmele a eso 3 millones de población flotante de venezolanos que están buscando qué hacer en Colombia por el tirano que tenemos aquí al lado. Todas esas cosas son los que nos empiezan a contraer, porque estas personas, tanto unos como otros, desplazados nuestros por la violencia, más los venezolanos, empiezan a mirar qué hacer y la mano de obra casi que se empieza a regalar por un plato de comida, lo que no es digno, pero pues ante la solución del estómago hay que hacer algo, pero más berraco, empiezan a golpear de manera directa el servicio de salud, que es subsidiado, y el gobierno nacional no gira, creció la demanda y hace que las clínicas comiencen a cerrar, como el tema neonatal, allá en Cali en 2 clínicas y varias en el Valle del Cauca que han cerrado. Este es un problema que se nos está agrandando por la falta de visión del líder, porque el líder debería estar buscando cómo garantizar la seguridad, cómo garantizar el futuro en un plan de desarrollo ambicioso, no a 4, sino tal vez a 12 años, donde Colombia tenga una visión de Colombia en paz. Es lo más rentable que nos puede pasar a los colombianos. Pero se confunde en el péndulo de Foucault el tema de querer la paz con venir unos con manga de franciscano a entregar todo, porque como yo soy yo, entonces conmigo van a negociar, y se sientan y resulta que pasaron 3 años y llegó y se bajó los pantalones completamente, puso un alto comisionado que les entregó todo a través de nada. Es que todo el mundo sabe que una negociación no se hace desde la posición de debilidad. Por el contrario, desde la posición de fortaleza. Venga, ustedes ceden y yo cedo. No, aquí les entregaron todo a los grupos armados ilegales y ellos no han cedido ni 1 milímetro. Por el contrario, han crecido. Esa falta de visión de convertirnos en la despensa del mundo, esa falta de visión de empezar a tener más técnicos y no tantos doctores, esa falta de visión de empezar a utilizar la mano de obra y para vender servicios, esa falta de visión de no tener. Recuerdo que con la Cámara de Comercio, hace 3 años, en Cali, empezamos a hacer un trabajo para programadores y a través de los industriales se generaron 2.000 cupos para que hubieran programadores de sistemas. Hicimos todo el mercadeo para que la gente a través de las emisoras comunitarias, para 2.000 cupos, llegaron 600 personas, porque a veces, y era gratis todo, y venía con oferta de empleo. A veces no sé qué nos está pasando como sociedad, pero creo que se requiere muy rápido entender que si le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos una Colombia siendo realmente una potencia de la vida, pero no en el papel, sino en la realidad, toca tener unos líderes con una visión más amplia y una visión de comprensión y experiencia de lo público. Doctora. Tenemos varias preguntas por parte de los integrantes de la mesa.
mi querido Carlos. Unas preguntas breves para unas respuestas rápidas. Pastor John Milton. Muchas gracias. Solo hemos empezado para resolver la postura. Digamos, lo que yo quisiera solamente decir es que tenemos dos instituciones sumamente importantes, que es la familia y el Estado. El Estado no puede hacer lo que hace la familia y la familia no puede hacer lo que hace el Estado. Al Estado le compete, en este caso, a la rama ejecutiva, enfocarse en garantizar la soberanía del territorio nacional. Creo que hay que volver bajo este concepto que compartía la humildad a un Estado humilde que se enfoque concretamente en esa responsabilidad, donde los protagonistas no deben ser los delincuentes ni los criminales, sino que el protagonista es el Estado a favor de la ciudadanía. Y eso implica dar todas las garantías, todos los recursos, todo lo necesario para que la fuerza pública, ejército, policía, etcétera, tenga todos los elementos, todo lo necesario, todos los recursos para cumplir con su función de defensa del ciudadano. Aquí no que se está dando esa importancia criminal a proponerle acuerdos a los criminales, no, aquí hay que garantizarle es el derecho constitucional a los ciudadanos de tener seguridad y soberanía por parte del presidente y por parte del ejercicio de la rama ejecutiva del país. Y es volver al Estado humilde que se enfoca exclusivamente, específicamente en eso, y deja atrás el protagonismo de acuerdos infructuosos con criminales que nunca van a entender ese tipo de situaciones. La mente criminal nunca podrá entender lo que es una mente saludable que procura bienestar. Esa sería mi participación en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor John Milton. 100%, ministro John Milton, un placer saludarlo. Esa es la visión, realmente no confundir que cuando uno pide fortaleza institucional, cuando uno pide fortaleza y protección hacia los 50 millones de colombianos, quiere que arrasen con los 6.000 fascinerosos con fusil que arrodillan a toda una colectividad. No está pidiendo eso, está pidiendo que el Estado cumpla su función, dotar a la fuerza militar y policial de sus capacidades, que las herramientas jurídicas de protección a la población funcionen, y entender que Colombia es un país muy complejo y que requiere dos cosas también. Uno, trabajar sobre la parte emocional. Nuestras emociones están bien tocadas después de 40 años de conflicto, muertos, bombas, explosiones. Eso afecta a la psiquis. Y lo segundo, realmente yo sí pienso que la guerra también viene siendo un tema espiritual, es decir, de la mano de lo espiritual, de la mano de las iglesias, de la mano de las congregaciones, de la mano del más humilde. Es ayudar al más humilde, pero ayudarlo a través de su desarrollo, que el Estado cumpla las funciones del contrato social de Rousseau y que garantice el estado de bienestar a través y la garantía de seguridad. ¿Es eso? Muy de acuerdo con usted, Pastor. Muchísimas gracias, Carlos. Qué pena. Tenemos aquí unos compromisos para cumplir, pero siempre es muy válido el comentario que usted nos hace. Le deseamos un buen fin de semana. Mil gracias a usted, a toda la mesa. Fuerte abrazo. Gracias, Mario. 7, 8 minutos de la mañana. Bueno, que pasen las redes.